¿Por qué no es lo mismo vivir en Japón que ser japonés? La pregunta que la gente siempre me hace, ¿cuál es la diferencia entre ser residente y ser japonés? Cuando tú te haces japonés, pues tienes un pasaporte japonés y este pasaporte pues es el más amigable, ¿no? El que te permite viajar a más países del mundo. Esta es una de las ventajas. La segunda ventaja es que puedes votar si votas. Yo no voto, de hecho me ha llegado, bueno, te lleva este papelito a casa cuando quieres votar. Y la última diferencia, digamos, es que te da un poco mayor peso a la hora de pues, alquilar algún tipo de local o si quieres a lo mejor un préstamo. Normalmente ya es difícil de por sí que te den un préstamo siendo japonés. De hecho, yo, por ejemplo, para alquilar mi gimnasio, el local que yo ahora utilizo, pues he tenido que utilizar a un garante japonés. He tenido que pedirle el permiso y además no vale cualquiera. O sea que a veces es necesario que sea pues una persona un poco que tenga cierto peso, ¿no? Que tenga una empresa, este tipo de cosas. Entonces, si ya es difícil de por sí siendo japonés, pues siendo simplemente un extranjero es más complicado. Si tienes la residencia, si consigues la residencia, el Eiyuken, pues entonces es un poquito más fácil. Y si tienes la ciudadanía japonesa, pues es un poquito todavía más fácil porque te da cierta credibilidad. Pero es que la gente realmente, cuando ve tu cara, no van a pensar que eres japonés. Lógicamente, si tienes la cara de un extranjero, y a mí me pasa siempre, de hecho, cuando he tenido que alquilar cosas. A nivel legislativo, bueno, la residencia significa que tú puedes vivir aquí durante un cierto tiempo, permanentemente, vamos, pero aún así es un tiempo limitado en el sentido de que tienes que renovar ese permiso de residencia cada cierto tiempo, ¿no? Tienes que ir a la oficina de inmigración. Dicho lo cual, la oficina de inmigración es la que se encarga de llevar todo el tema este de la residencia, tiene unos costes y normalmente te piden que lleves como mínimo 10 años cotizando, trabajando. Es decir, realmente la residencia, el Eiyuken, tú lo que tienes que demostrar es que realmente te puedes mantener, que estás aquí como una persona que viene de fuera, pero que tiene cierto... bueno, se puede mantener, que tienes cierta estabilidad, ¿no? Y digamos que la nacionalidad, la naturalización, como le llaman aquí, pues es más ya un tema de que realmente si vas a cambiar de pasaporte, porque, por cierto, normalmente tienes que cambiar el pasaporte, o sea, tienes que renunciar a tu nacionalidad, pues necesitas realmente demostrar, no es demostrar, pero sí dar toda la información, todo tu currículum de todo lo que has sido hasta ahora, porque con la nacionalidad realmente estás diciendo que te quieres hacer ciudadano japonés con todas sus consecuencias, con lo cual más que demostrar que te puedes mantener es también dar razones de por qué quieres ser japonés, ¿no? Con el tema de la nacionalidad, de la naturalización, te van a naturalizar, pues no tiene costes. O sea, a priori cuando lo ves dices, anda, que esas son otras las diferencias. Nacionalidad, solo necesitas estar 5 años viviendo en Japón. Si tienes familiares, o sea, eres descendiente de japonés o tu mujer es japonesa, puede que se afloje un poquito alguna condición, como el tema este de los 5 años, pero normalmente es lo mismo. Esto todo es caso, case by case, ¿no? Como se dice en inglés. La nacionalidad la lleva, digamos, el Homsho, que es el Ministerio de Justicia, y dentro del Homsho, Homkyoku, Kokusekika, es decir, el departamento que se dedica a todo el tema este de la nacionalidad. Y entonces la nacionalidad para llevar a cabo el proceso no tiene costes el proceso en sí, pero claro, luego tienes que ir a un montón de sitios, conseguir papeles, normalmente, aunque tú lo puedes hacer, pero tienes que redactar todo lo que hiciste, donde trabajaste, desde que naciste hasta este mismo día que has vivido, ¿no? En ese sentido son muchos más papeles que la residencia, por eso, aunque el procedimiento no tiene un coste a priori y son menos años,
cuando te metes en el proceso, como me pasó a mí, pues al final le dices, oye, pues al final lleva más tiempo porque hay que reunir muchos más papeles, aunque en principio se dice que solo se tarda 1 año y medio o 2, como decía antes, es caso por caso y seguramente, dependiendo de la persona, sea más rápido. En mi caso no, porque yo tenía 2 nacionalidades, nacionalidad iraní y nacionalidad española, y no en Irán, por ejemplo, no puedes renunciar a tu nacionalidad, te la ha dado Alá, te la ha dado Dios, entonces tienes que, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que demostrar que era iraní, cuando yo ya no tenía la nacionalidad ni nada, para volver a después quitarme de la nacionalidad iraní, en teoría aquí en Japón, porque en Irán no reconocen esa división, y luego conseguir la nacionalidad japonesa, después de haber hecho también la parte española. Entonces, si ya tienes 2 nacionalidades al principio, o tu padre es de un sitio y tu madre es de otra, va a ser todavía más complicado. Y lo único que lo puede aflojar un poco la nacionalidad, como decía antes, es el hecho de que a lo mejor seas descendiente de japonés o, por ejemplo, lleves muchos años en el país. También es importante que no tengas ningún registro criminal. Como tengas algún tipo de registro o algo, un fallo, mal. O una multa que te puede retrasar. A mí en mi caso también tuve que esperar un poquito. Y en el caso de la residencia, por supuesto los registros negativos no te van a ayudar en nada. Eso es igual que la nacionalidad, pero la nacionalidad es mucho más, tiene que ser todavía más impoluto, ¿no? Y además, con la nacionalidad, como decía, tienes que aportar un montón de información que te lleva mucho más tiempo y te cansa más, y al final, aunque diga que se tarda de 1 año y medio a 2, al final siempre va a ser más. Tienes además que normalmente pedir la ayuda a un abogado o a un abogado especializado en este tipo de legislación que se llama Gyosei Shoshi. Entonces, al final sí que tiene un coste. En mi caso yo me gasté bastante dinero en este Gyosei Shoshi para que me redactara esos primeros documentos en los que se incluía todo lo que había hecho. También tuve que pedir el libro de familia a España, y, como dije antes, volver a hacerme iraní, es decir, un certificado de nacionalidad iraní, que yo no tenía porque yo no tenía el pasaporte ni nada iraní. Es decir, tuve que ir a la embajada de Irán y coger todos esos documentos para volver luego a dejar de ser iraní. O sea, una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, este es mi caso. Si solo tienes una nacionalidad, pues será más fácil, ¿no? Pero es eso, a priori parece más fácil, y bueno, yo lo hice también porque quería no quería estar pendiente de si tengo que renovar, bueno, quería tener la mayor número de ventajas o la mayor estabilidad para poder hacer lo que yo quería hacer aquí. No es porque yo quisiese ahí tener el pasaporte y hacerme japonés y cantar con la bandera, ni mucho menos, porque pues dado a mí cómo ha sido mi vida, pues la verdad es que nunca me he sentido de ningún país, ¿no? Y bueno, y esto lo demuestra porque en mi familia, bueno, pues hay gente de varios países, ¿no? De distintos países de origen, disculpad. Bueno, la verdad es que a priori estas son las diferencias. La residencia es más cómoda en el sentido de que, bueno, pues no estás atado, ¿no?, a Japón, de que tienes que ser japonés y alguna cosa que te pueda atar en cierto sentido aquí, ¿no? Bueno, se ocurre una guerra o pasa algo, ¿no? Pero en general tampoco tener la nacionalidad te va a atar a nada, porque tú con el pasaporte japonés puedes ir a cualquier lado. Y, por ejemplo, para una persona que sea de su madre o su padre sean españoles, tú una vez que vuelves a España, España no te puede negar estar en España como español, ¿no? No obstante, aunque se diga que es un visado, una residencia permanente, al final este Eiyuken no es permanente en el sentido de que te olvidas de todo, como sería el caso de la nacionalidad, porque cada 7 años tienes que ir a renovar la tarjeta de residencia a inmigración. Además, a diferencia de la nacionalidad, porque claro, cuando te naturalizas,
pues ya no tienes que dar explicaciones, y cuando vuelves a entrar al aeropuerto, si viajas, pues entras por la zona de japoneses, lógicamente. Pero si eres extranjero, tienes que informar antes de irte de Japón de que lo vas a hacer, y si te vas de Japón sin avisar y luego pasa una serie de tiempo, tú pierdes directamente esa residencia permanente, y entiendo que vuelves a tener que volver a empezar y volver a tener que hacer papeleo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la residencia siempre te va a dar ese tema de que tienes que estar pendiente, de que tienes que renovar, etcétera, etcétera, porque la tarjeta de residencia, digamos, es tu acreditación como extranjero que tú estás viviendo en Japón. Y realmente esa diferencia es la que marca las características de la residencia, que lo lleva inmigración, el Departamento de Inmigración, y la nacionalidad la lleva el Ministerio de Justicia, Home Show. Inmigración es Nyukoku Kanri Kyoku. Entonces, un poco ahí uno puede ver la diferencia, ¿no?, marcada. Uno es un trámite administrativo como una persona extranjera que viene a vivir a Japón y que tiene que presentar una serie de documentos, y el otro es algo ya con más peso, ¿no? Es decir, lo lleva el Ministerio de Justicia. Y también es importante tener en cuenta que hace falta saber cierto japonés. O sea, en teoría no te suelen hacer examen de japonés. Vuelvo a repetir, esto es caso a caso. Pero están hablando de que a lo mejor quieren ahora cambiar la legislación con respecto al tema este de la nacionalidad, y quizás eso cambie y tengan a lo mejor que la gente que quiere optar por la nacionalidad japonesa, pues unas condiciones más estrictas, y a lo mejor pues pasar un examen más estricto. Pero de todas formas, aunque no tengas que pasar un examen, cuando te hacen la entrevista, que tienes que ir varias veces, por cierto, si lo haces en un Home Kyoku, en un departamento local, yo en mi caso lo hice en Mitoshi, en la ciudad de Mito, en la prefectura de Ibaraki, pues normalmente quizás sea un poco más suave, tampoco lo puedo decir 100%, que si lo haces en una ciudad más grande. Pero bueno, esto vuelvo a decir, ya lo he dicho varias veces, que también depende de la persona, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, si tienes suerte, pues con varias entrevistas en japonés, pues es suficiente. De todas formas, el procedimiento todo es en japonés, entonces vas a tener que saber japonés para saber moverte, y aunque lo dejes en manos de un gyosei shoshi, como decía, vas a tener un notario público especializado en este tipo de cosas, vas a necesitar en ciertos momentos entender lo que te están diciendo, claro, porque si no... Y otra de las cosas importantes que hacen más complicada la nacionalidad, y que fue algo que yo tuve esa experiencia bastante, que lo digo un poco en broma, ¿no? Como hay una película que se llama ¿cómo era? Las 12 pruebas, ¿no? Y había una casa que era la casa de la locura en los personajes de Asterix y Obelix, que al final ibas de un sitio a otro, bueno, lo que es la burocracia, ¿no? Y ibas de un sitio y dices, no, no vaya aquí, vaya al departamento del otro lado, y vaya al otro lado, y vaya al otro lado. Entonces al final te acabas volviendo loco, y esto también sucede porque la persona que lleva tu caso, por ejemplo, en mi caso, como estuve tanto tiempo para sacarme la nacionalidad, por cierto, en mi caso me llevó 8 años, o sea, me llevo más de 8 años por una serie de razones, incluida lo comentado de las dos nacionalidades. Realmente es que te vuelves loco porque ellos no saben todo. Es decir, como va cambiando, si tu procedimiento es muy largo, va a cambiar seguramente la persona que lleva tu caso, y vas a tener que volver a contarle toda la historia desde el principio, seguramente. Y aunque sea un poco más corto, de todas formas, ellos no conocen todo el procedimiento, ¿no? O sea, el que te lleva tu caso sabe cierta cosa, pero luego cuando vuelves y te piden otra cosa, porque te van pidiendo de diferentes cosas, bueno, hasta cierto punto es lógico, porque ellos van consiguiendo información de lo que tú les vayas proporcionando. De todas formas, a mí me da la impresión de que
como muchas cosas que pasan en Japón, no son conscientes de toda la cadena. O sea, solo son conscientes de fragmentos. Y si te piden algo que tú vas a pedirle a una persona de un departamento concreto, esa persona tampoco conoce todo y muchas veces dices, pero ¿y qué me está pidiendo, no? Por cierto, a mí me ha pasado cuando fui a devolver Zai Yukado, que es la tarjeta de residente extranjero, es que fue esperpéntico, porque llegué a la oficina aquí en Sapporo, donde resido ahora, donde vivo ahora, y la fui a devolver cuanto antes, porque si no la devuelves te ponen una multa. Y no sé, creo que son un mes o, bueno, cuanto antes, porque luego tienes que ir al ayuntamiento y ya hacer el registro, lo que sea, el registro civil, ¿no? En japonés, que es como vas al ayuntamiento y ya ahí la residencia en la que tú estás viviendo, eso pasa a ser a ser parte del Kooseki, y ahí es donde se va a ir registrando todo lo que tú hagas, por decirlo así de una manera fácil, ¿no? Si te casas, tus hijos, toda la información, ¿no? Y entonces y vas allí y tienes que decir pues, que te es de japonés y que vas a devolver la tarjeta, el Zai Yukado, que es lo que haces después de, normalmente, de haber ido al ayuntamiento y ya finalizar ese trámite una vez que te confirman que has sido japonés. Entonces voy al caso, llego a la oficina de inmigración y le digo, oye, mira, que vengo a devolver la tarjeta. Bueno, pues no sabía nada. No sabía nada, le empezó a salir espuma por la boca, literalmente. Me tuvo 1 hora y media esperando, me trajo unos libros con unas cosas subrayadas en amarillo como para mostrarme a mí o preguntarme. Es que yo no sé tu trabajo, yo no sé lo que tienes que hacer. Es decir, tú tienes que saber que cuando un extranjero se hace japonés y te trae una tarjeta de inmigración, es que solo quería devolver mi tarjeta. Bueno, pues me tuvo ahí 1 hora y media, porque es lo que muchas veces pasa, no son como robots y solo saben una parte de lo que les han lo que tienen dentro del programa o del manual. Es cierto que la burocracia es igual en todos los lados, pero es que en Japón es más. Como muchas cosas son tan mecánicas, pues la parte humana desaparece y a veces es desesperante. Y otra cosa que me sucedió, para darse uno cuenta de que por mucho que tengas nacionalidad japonesa, al final tienes que ir con el pasaporte en la boca, como digo yo de broma, sobre todo cuando voy a alquilar algún apartamento, un local o lo que sea, es que vas al Passport Center aquí de Sapporo, el centro de pasaportes, para hacerme el pasaporte con la nacionalidad. Es que, claro, y estoy hablando con la señora un montón de tiempo y al final la señora me acaba diciendo, oye, que bien hablas japonés y como si fueras japonés, ¿no? Y yo digo, claro, es que soy japonés, por eso he venido a renovar o a hacerme el pasaporte, ¿no? Es decir, es un poco la locura de todo esto, ¿no? De que realmente no son conscientes, ¿no? Pero claro, solo una persona que es japonesa puede hacerse o renovar el pasaporte japonés. Pues hasta ahí es un poco, digamos que es como cuando te ven la cara, ahí primero entra la imagen y no son capaces de entender, como puede pasar en Estados Unidos o en algunos otros lugares, en Europa, etcétera, etcétera, de que una persona, aunque no tenga esa cara asiática, puede ser de ese lugar, ¿no? Entonces es un poco algunas de las anécdotas, me han pasado muchísimas, con el tema este burocrático de ir aquí y allá, etcétera, etcétera. Ya me pasaron varias anécdotas cuando tuve que conseguir el visado cultural y luego conseguir un visado de trabajo, que también fue otro periplo, que si queréis también os puedo comentar en otro vídeo. Pero y después de ese primer visado fue cuando realmente pues, se me planteó la posibilidad de decir, bueno, pues en vez de esperar 10 años para la residencia, voy directamente a por la nacionalidad, que seguramente sea más fácil y definitivo. Definitivo lo fue, pero no fue fácil. Y de hecho, bueno, fue tan complicado todo esto, todo lo que me pasó, que cuando conseguí el pasaporte, no por ser japonés ni nada, pero por eso de conseguir nacionalidad y que soy japonés, no, pero todo ese trámite, toda esa locura, como decía, la casa de la locura por la que pasé, vete a este lado, al otro, este no sabe lo de más allá, Dios, es que me salieron lágrimas, ¿no? Y ahora
ya lo das por hecho, ¿no? Pero bueno, ha sido una aventura, es una aventura increíble, ¿no? Por cierto, en mi caso, yo tuve a lo mejor cierto peso en mi procedimiento, a pesar de que fue muy largo por el tema que he comentado, de que tuve que deshacerme, entre comillas, de 2 nacionalidades. En mi caso, yo como practico Aikido, que es un arte marcial nacido en Japón, y llevaba 15 años sin salir de Japón, pues esto, claro, tiene un peso. Esto significa que realmente tienes interés en estar en Japón por la cultura japonesa, porque en principio las artes marciales como el Aikido es algo que se considera de la cultura japonesa, tradicional incluso diría yo, y llevaba 15 años sin salir de Japón, entonces esto tiene muchísimo peso, ¿no? Si tenéis alguna duda más, podéis dejarlo en los comentarios. Hay muchas cosas que me dejo en el tintero, hay muchas cosas que se pueden hablar de la nacionalidad y de la residencia, pero bueno, estas son un poco las diferencias básicas y espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.